Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 12. La protección internacional. Reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección internacional de los menores y otras personas vulnerables. Centros de acogida a refugiados, apátridas y desplazados. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del Estatuto de Apátrida. Texto consolidado del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, modificado por ROU 865/2001, de 20 de julio y por el ROU 2393/2004, de 30 de diciembre. 1. La protección internacional. El derecho de asilo, reconocido en el artículo 13,4 de la Constitución española, es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas, a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su protocolo. La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o a la apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede, o a causa de dichos temores no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión, denegación o revocación establecidas en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales, o al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, y que no pueden, o a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no exista alguna de las causas de exclusión o denegación establecidas en la mencionada ley. La protección concedida con el derecho de asilo y la protección subsidiaria consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en la normativa española, la de la Unión Europea y en los convenios internacionales ratificados por España. 2. Reglas PROCED y MENTALES para el reconocimiento de la protección internacional.
Para el reconocimiento del derecho de asilo. Los actos en que se basen los fundados temores a ser objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual deberán a ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado, como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales amparados en el apartado segundo del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o bien b. ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas las violaciones de derechos humanos, como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada en la letra A. Los actos de persecución podrán revestir, entre otras, las siguientes formas. A actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual. B. Medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas, o que se apliquen de manera discriminatoria. C. Procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios. D. Denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias. E. Procesamientos o penas por la negativa a prestar servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento de dicho servicio conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de exclusión, establecidas en el apartado segundo del artículo 8 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. F. Actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños. Para valorar los motivos de persecución se tendrán en cuenta los siguientes elementos. 1. El concepto de raza, color, origen o pertenencia a un determinado grupo étnico. 2. El concepto de religión, creencias teístas, no teístas y ateas, la participación o la abstención en cultos individualmente o en comunidad, actos o expresiones que comporten una opinión de carácter religioso o formas de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por ésta. 3. El concepto de nacionalidad. Pertenencia a un grupo determinado por su identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o políticos comunes o su relación con la población de otro estado. 4. El concepto de opiniones políticas. Profesión de opiniones, ideas o creencias sobre un asunto relacionado con los agentes potenciales de persecución y con sus políticas o métodos, independientemente de que el solicitante haya o no obrado de acuerdo con tales opiniones, ideas o creencias. 5. Se considerará que un grupo constituye un grupo social determinado, si en particular a las personas integrantes de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y b. Dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate, por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea, o por el agente o agentes perseguidores. Constituyen daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria. La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material. La tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante. Las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles, motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno. 3. De los menores y otras personas vulnerables. Se tendrá en cuenta la situación específica y se dará un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos. Asimismo, se dará un tratamiento específico a aquellas que, por sus características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
por razones humanitarias distintas de las señaladas en el Estatuto de Protección Subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España, en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. Menores. Los menores solicitantes de protección internacional que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano o degradante, o que hayan sido víctimas de conflictos armados, recibirán la asistencia sanitaria y psicológica adecuada y la asistencia cualificada que precisen. Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores y el hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. En los supuestos en los que la minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se pondrá el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá lo necesario para la determinación de la edad del presunto menor, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas científicas necesarias. La negativa a someterse a tal reconocimiento médico no impedirá que se dicte resolución sobre la solicitud de protección internacional. Determinada la edad, si se tratase de una persona menor de edad, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores. De forma inmediata se adoptarán medidas para asegurar que el representante de la persona menor de edad, nombrado de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, actúe en nombre del menor de edad no acompañado y le asista con respecto al examen de la solicitud de protección internacional. 4. Centros de acogida a refugiados, CAR. Son establecimientos públicos destinados a prestar alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria, así como otros servicios sociales encaminados a facilitar la convivencia e integrar en la comunidad a las personas que solicitan asilo en España u obtengan la condición de refugiado o desplazado en España y que carezcan de medios económicos para atender a sus necesidades y a las de su familia. Normativa reguladora. El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, hace referencia en artículo 264,2 a los programas específicos dirigidos a extranjeros que tengan la condición de solicitantes de asilo o del estatuto de apátrida, refugiados, apátridas, beneficiarios de la protección. Además, la Orden Ministerial de 13 de enero de 1989 regula los centros de acogida a refugiados y asilados, y la Resolución de 6 de julio de 1998 aprueba el Estatuto Básico de los CAR y desarrolla la Orden 13 de enero de 1989, que los regula. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de los centros de acogida a refugiados de la Dirección General de Migraciones las personas que reúnan alguna de las siguientes condiciones: haber solicitado o ser beneficiario de protección internacional en España. Estar en posesión del documento pertinente que acredite su condición de solicitante o beneficiario de protección internacional del estatuto de apátrida o protección temporal en España. Haber solicitado protección internacional y no ser admitida a trámite la solicitud, cuando haya aceptado un Estado miembro la responsabilidad de examinar su solicitud de asilo, en virtud del Reglamento CE 343/2003 del Consejo de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, durante el plazo previsto para gestionar el traslado al país que haya aceptado su toma a cargo. En todos los supuestos les serán de aplicación los siguientes requisitos: carecer de trabajo o de medios económicos para atender sus necesidades y las de su familia. No padecer enfermedades transmisibles o discapacidades físicas o psíquicas que puedan alterar la normal convivencia en el centro. Aceptación expresa de la normativa por la que se rige el centro. Duración de la estancia. La estancia en los centros tendrá una duración de 6 meses,
salvo que con anterioridad al transcurso de este periodo sea resuelto el expediente administrativo. En caso de resolución denegatoria, el beneficiario dispondrá de 15 días para abandonar el centro. Excepcionalmente, y por razones de necesidad, previo informe del equipo técnico, la dirección del centro podrá proponer a la Dirección General de Integración de los Inmigrantes la autorización, por una sola vez, de una prórroga de estancia hasta la notificación de la resolución del expediente de asilo. Su duración dependerá de las características individuales de cada caso, tras la propuesta de la dirección del centro de forma motivada. Servicios y prestaciones. Alojamiento y manutención temporal. Información y asesoramiento sobre nueva situación. Orientación para su incorporación al sistema educativo, sanitario y social. Atención psicológica. Atención social especializada y gestión de ayudas económicas complementarias. Desarrollo de cursos para aprendizaje de la lengua y de habilidades sociales básicas. Orientación e intermediación para la formación profesional e inserción laboral. Actividades ocupacionales y de ocio y tiempo libre. Actividades de sensibilización y de divulgación de la actuación del CAR, dirigidas a la sociedad de acogida. 5. Apátridas y desplazados. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954. Instrumento de adhesión de España de 24 de abril de 1997, BOE número 159 de 4 de julio de 1997. Convención para reducir los casos de apatridia, hecha en Nueva York el 30 de agosto de 1961. Instrumento de adhesión de España de 3 de septiembre de 2018, BOE número 274 de 13 de noviembre de 2018. Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, BOE número 10 de 12 de enero. Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, BOE número 263 de 31 de octubre. Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento del Estatuto de Apátrida, BOE número 174 de 21 de julio. Apátrida. El derecho internacional define a un apátrida como una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. De forma más sencilla, esto quiere decir que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país. Algunas personas ya nacen en una situación de apatridia, mientras que otras se convierten en apátridas. Desplazado. Persona nacional de un país no miembro de la Unión Europea o apátrida que haya debido abandonar su país o región de origen, o que haya sido evacuada, en particular, a. Persona que haya huido de zonas de conflicto armado o de violencia permanente. B. Persona que haya estado o esté en peligro grave de verse expuesta a una violación sistemática generalizada de los derechos humanos. Real Decreto 1325/2003 de 24 de octubre art. 2. El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia del interesado, aunque en todo caso será necesario que el interesado manifieste carecer de nacionalidad. Cuando se inicie a solicitud del interesado, ésta se dirigirá a la Oficina de Asilo y Refugio y se presentará, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante cualquiera de las siguientes dependencias. A. Oficinas de extranjeros. B. Comisarías de policía. C. Oficina de Asilo y Refugio. 5,1. Requisitos para la solicitud. La solicitud del Estatuto de Apátrida deberá contener los requisitos especificados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo,
Se le acompañarán los documentos de identidad y de viaje que se posean o se justificará la carencia de los mismos. En la solicitud se deberá hacer una exposición clara y detallada de los hechos, datos y alegaciones que se estimen pertinentes en apoyo de la misma, y en particular la mención del lugar de nacimiento, de la relación de parentesco con otras personas que en su caso tengan atribuida nacionalidad de algún estado, y del lugar de residencia habitual en otro estado y tiempo que se haya mantenido. El domicilio que conste en la solicitud será considerado domicilio habitual a efectos de la práctica de las notificaciones. El interesado deberá comunicar, con la mayor brevedad posible, a la Oficina de Asilo y Refugio, los cambios de domicilio durante la tramitación de su solicitud. 5,2. Plazo de presentación de la solicitud. La solicitud habrá de presentarse en el plazo de un mes desde la entrada en el territorio nacional, salvo en los supuestos en que el extranjero disfrute de un periodo de estancia legal superior al citado, en cuyo caso podrá presentarse antes de la expiración del mismo. Cuando las causas que justifiquen la solicitud se deban a circunstancias sobrevenidas, se computará el plazo de un mes a partir del momento en que hayan acontecido dichas circunstancias. Cuando el interesado haya permanecido en situación de ilegalidad durante más de un mes, o haya presentado su petición de reconocimiento del estatuto de apátrida teniendo incoada una orden de expulsión, la solicitud se presumirá manifiestamente infundada. Este hecho se tendrá en cuenta a la hora de redactar la propuesta de resolución. 5,3. Autorización de permanencia provisional. Durante la tramitación del procedimiento se podrá autorizar la permanencia provisional del solicitante que se jale en territorio nacional y que no se encuentre incurso en un procedimiento de expulsión o devolución, para lo que se expedirá la correspondiente documentación. 5,4. Menores. Cuando se trate de solicitantes menores de edad en situación de desamparo según la legislación civil, estos serán encomendados a los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma correspondiente, poniéndolo asimismo en conocimiento del Ministerio Fiscal. La entidad pública que ejerza su tutela los representará en el procedimiento de apátrida. En todo caso, sin perjuicio de la aplicación de las normas especiales de protección de menores, se entenderá autorizada su permanencia en territorio nacional durante la tramitación del procedimiento. 5,5. Resolución. El ministro del Interior resolverá en un plazo no superior a 3 meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa sobre la petición de reconocimiento del estatuto de apátrida formulada, esta podrá entenderse desestimada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La resolución se notificará dentro del plazo fijado en el apartado anterior, al interesado en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La resolución favorable supondrá el reconocimiento de la condición de apátrida en los términos previstos en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. La denegación de la solicitud determinará la aplicación del régimen general de extranjería.